Mientras Bélgica le otorgó asilo y le permite viajar, en Ecuador sigue vigente una condena de 8 años y pedidos de extradición. Hoy queremos recibirlo, conversar con él y conocer cuál es su situación. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, feliz de estar en Uruguay, pero siempre entristece ver cómo se presenta sin contexto la información. Porque, ¿Hay algo equivocado en esto? Bueno, que la justicia ecuatoriana es la peor, considerada una de las peores del mundo, que el caso es un disparate, le puedo enviar la sentencia, a mí me condenan por influjo psíquico, así dice la sentencia, no me estoy inventando nada, por ahí tenemos el celular, se lo puedo hacer leer, pero lo voy a presentar en redes sociales después de esta entrevista, y todo el mundo, yo vivía en Bélgica, estaba bajo la jurisdicción del Estado de Bélgica, y le ganaba absolutamente todo bajo la jurisdicción del Estado belga. Le ganó absolutamente todo, por el cual vivimos una dictadura y continúan con su persecución. Pero no hubo un error en cuanto a la presentación. Tiene un pedido de extradición de la justicia de su país. Con asilo político y que, por ejemplo, Interpol ha negado absolutamente todos los pedidos de alerta roja. A eso vamos. Debido Cuéntenos a la su situación evidente judicial persecución hoy. política. Cuéntenos hoy su Es que situación duele judicial. mucho a alguien que jamás había ni siquiera me ha interesado el dinero, que trabajó día y noche por su patria, que creo que lo hicimos bastante bien. Tener que estar respondiendo a acusaciones de corrupción. O sea, el mundo está al revés, cuando los corruptos siguen en el poder. ¿Y cuál es su visita aquí? ¿Cuál es el objetivo de su visita a Uruguay? De trabajo, yo tengo un programa de entrevistas que me encanta, me pagan por hacerlo, pagaría por hacerlo, pero no lo digo a mi empleado para que no me baje los horarios. En todo caso, y normalmente venimos a un país y traemos invitados de diferentes países, vienen de Paraguay, iba a venir de Argentina, no se pudo concretar. Y bueno, tenemos 2 o 3 entrevistas también con uruguayos, ¿no? De hecho son 3, con Lucía, con la vicepresidenta, y con Rafael Michelini, Lucía Topolansky me refiero. Bueno, sabe que se armó polémica interna en Uruguay. ¿Cómo toma esa polémica interna acerca de su llegada? Bien, el rato en que no haya polémica es que no estamos haciendo absolutamente nada. Lo importante es tener la certeza, la serenidad, la conciencia de que se está del lado correcto de la historia. Y que bueno, yo sé lo que que la historia pondrá las cosas en su lugar, pero ojalá puedan ponerse pronto en su lugar, para que Ecuador, un país totalmente destrozado, recupere el rumbo que tuvo hasta el 2017. ¿Usted no confía en la justicia de su país? Pero si, yo no lo digo yo, vea cualquier no, de justicia están considerados absolutos. No. Mire, Ecuador hubo un golpe de Estado en el 2018, pero como somos un país marginal nadie se enteró. Cambiaron 70% de la Corte Nacional, votaron el 70% de los jueces. A ese 30% que dejaron, era la consigna, era anticorreísta, la consigna de perseguir, y el 70% que pusieron a dedo, ad hoc, ¿ya? Era para que nos persiguieran. Eso ya lo dice la propia Corte Constitucional, lo dicen informes internacionales, pero el mundo no se ha enterado de eso. Y durante el tiempo que usted fue presidente, perdón, Caro, durante el tiempo que usted fue presidente, ¿no pudo fortalecer los organismos de la justicia? Lo hicimos una reforma que por primera vez en la historia, al menos regional, fue ordenada por consulta popular. Le preguntamos al pueblo ecuatoriano en 2011, ¿está de acuerdo en que haya hacer esta reforma judicial? El pueblo dijo sí, reformamos profundamente la justicia, pusimos más jueces, modernizamos, pusimos tecnología, a tal punto que una vez me encontré una delegación de Uruguay que venía a ver la renovación de la justicia en mi país. Uruguay es un país de mucho mayor desarrollo relativo que Ecuador. Entonces éramos el ejemplo nacional. Pero con este golpe de Estado que hubo en el 2018, destituyeron 70% de los jueces, de la Corte Nacional, peor lo de las Cortes Provinciales y Cortes Menores, y empezaron a reemplazarlos a dedo con los peores, con tal de que se presten para perseguir el correísmo. Precisamente, ¿no? Las 2 cosas van juntas. Un juez honesto jamás se va a prestar para estos fines políticos. Correal, le pregunto, ¿qué autocrítica o qué mirada tiene con respecto a su gestión de 10 años, teniendo en cuenta el presente, ¿no? Porque la revista, por ejemplo, The Economist hablaba de Ecuador como una democracia débil, una democracia frágil, y eso no se da de un día para otro. Usted estuvo 10 años en el poder. ¿Qué pasó en ese gobierno que posibilitó que hoy Ecuador esté en esta situación? Pero claro que se da de un día para el otro el instalamiento de democracia. No conocemos los golpes de Estado que se dieron en América Latina, en democracias muy vibrantes. En Chile llegó la izquierda por primera vez por voto popular y dieron un golpe de Estado. Por supuesto que se puede destrozar los procesos democráticos de noche a la mañana. Y desde el 2017 que yo dejé la presidencia, nos traicionó el vicepresidente, era mi vicepresidente, con nosotros ganó la presidencia, se entregó totalmente a las élites, a la derecha de Estados Unidos. Es un proceso sistemático de tratar de destruir al correísmo sin importarles destruir al país. Y hoy tenemos un narcoestado, una democracia hecha pedazo, una democracia tan solo formal de votar cada 4 años con elecciones fraudulentas, pero no existe Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no existe democracia. No hay una mirada de decir, bueno, quizá debimos actuar de determinada manera. Pero en 10 años, por supuesto que usted comete errores, pero jamás cometimos el error imperdonable de equivocarnos de lado. Siempre estuvimos del lado correcto de la historia. Algunos dirigentes, líderes de Latinoamérica también han denunciado persecución judicial, por nombrar solo a 2, Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina.
Los dos fueron condenados. Lula cumplió la prisión en Brasil y Cristina Fernández la está cumpliendo en Argentina. ¿En algún momento usted pensó en volver a Ecuador, cumplir la pena y enfrentarse a la justicia en su país? ¿Pero por qué? Se estaba viviendo. Yo salí en 2017, yo salí en julio del 2017, acabé mi mandato en mayo del 2017. Había anunciado en el 2014 que después de 25 años de vivir en Ecuador, mi esposa es belga, mis dos hijas estaban estudiando allá, la familia estaba separada, iba a recibir varios años en Bélgica. Lo hice, salí sin una infracción de tránsito, con miles de personas despidiéndome en las calles, en el aeropuerto. Luego, cuando nos traiciona Moreno, amenazó que me iba a meter preso en noviembre, octubre en Perú. Todos los días me despertaba para ver qué nueva acusación tenía. Tengo 59 indagaciones penales, 59, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos, ¿ya? Pero yo estaba viviendo en Bélgica, estaba bajo jurisdicción del Estado belga. Me he defendido ahí y les he ganado absolutamente todo. ¿O es que Bélgica es un país corrupto? La justicia belga es más corrupta que la ecuatoriana. Entonces, ¿por qué voy a regresar a Ecuador si estaba viviendo con mi familia en Bélgica? Y de ahí me he defendido. ¿Y le interesa volver a Ecuador en algún momento? ¿Cómo no me va a interesar si es mi patria? Pero si mi sacrificio valiera de algo, ir para que me metan preso y me maten, lo haría. Pero dígame si es útil. Si no es útil, si soy más útil peleando desde afuera, denunciando lo que está pasando en mi patria, estaré donde sea más útil por mi país, por mis compañeros presos, para frenar la destrucción que han hecho con mi país. No tiene requerimientos de Interpol, no está buscado por Europol. Le voy a decir una cosa, el organismo que mejor se ha comportado, que me sorprende, porque mi caso está a nivel internacional, está en el sistema de Naciones Unidas, lastimosamente demoran demasiado. Lo vamos a derrotar. Incluso me dicen que va a salir pronto. Y es obligatorio cumplimiento en Ecuador, de acuerdo con nuestra Constitución, pero con nosotros trapean el piso. Lo vamos a hacer pedazos. ¿En qué ámbito está concretamente el caso? En el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Usted puede acudir al sistema interamericano, pero toma 20 años, o al sistema de Naciones Unidas en el Comité de Derechos Humanos. Nosotros leímos los segundos, como Lula, por ejemplo. Pero nuestra Constitución establece explícitamente que esos informes es un tribunal, son de mandatorio, obligatorio cumplimiento. Pero en todo caso, la pregunta ¿cuál era exactamente? Gabriela, te estabas preguntando. No. Interpol. ¿Ya? Claro. El organismo que mejor se ha comportado, aunque no creas Interpol. Interpol es policía. Gracias a Dios, hace unos años, me parece 2018, creó una comisión de ficheros para evitar precisamente la utilización política de las alertas rojas. Alerta roja es la orden de captura internacional. Sí, claro. Esa comisión de ficheros es un tribunal, de expertos legales que analizan los casos. Y todos nuestros casos los han desechado, pero hasta con furia, que no es usual, porque dicen, no se acepta y no dan explicación. Aquí dicen, es persecución política, no se respetó el debido proceso. Pero estamos hablando de 15, 16 veces, ¿ya? Entonces, en todas las instancias hemos ganado. Pero esto no lo publican los medios de comunicación nacionales, no lo conoce América Latina, y por supuesto para la justicia ecuatoriana le rueda todo esto, ¿no? Rafael, nos situamos en Latinoamérica en un contexto geopolítico complejo para evaluarlo de forma delicada, a través del escudo de las Américas que está planteando Donald Trump, y la situación, por ejemplo, del caso de Venezuela. ¿Cómo evalúa usted la intervención de Estados Unidos en el caso de Nicolás Maduro? Como debería evaluarla cualquier latinoamericano, cualquier ¿no? habitante del planeta Tierra que entiende lo que es civilización, Estado de Derecho, soberanía, rechazarlo, y no se trata de Maduro. Si más tarde se hacía lo mismo con Milei, con Noboa, iba a tener exactamente la misma posición. Usted no puede secuestrar pues, un presidente de un país soberano, por más que lo crea dictador, lo que usted quiera, ¿ya? Hay un concepto que se llama soberanía, pero además parece irrelevante, secuestraron a Maduro y los 100 muertos. O sea, 100 cadáveres ahí destrozados. Usted vio una foto de las víctimas, yo las vi, del ataque, ¿no? Destrozados, porque, qué sé yo, lo volaron con armas de grueso calibre, misiles, ¿qué habrá pasado? Entonces, esto no puede ser aceptado por la humanidad, por el amor de Dios. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Maduro, con el régimen venezolano, que además no cambió nada en Venezuela. Subió Delcy Rodríguez, pero ya no hay narcodictadura, ya no ha habido fraude, ya no hay el cartel de los sobres, ya no hay nada. O sea, como que si Maduro era todo el problema, ¿no? Entonces, es engañar. O sea, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Si hubo fraude, Delcy fue parte del fraude, pero ahora la reconoció como presidenta. Entonces, es claro que están manipulando las cosas. ¿Qué está pasando con el escudo de las Américas? ¿Qué visión tiene usted, Rafael, sobre esto? Que Estados Unidos, por favor, gestiona el narcotráfico, no lo combate. Liberó a Hernández, ¿no? Orlando Hernández, expresidente de Honduras, convicto por tráfico de drogas, juzgado en el propio Estados Unidos, pedido por Estados Unidos, condenado a Estados Unidos. Y resulta que se equivocó el sistema de justicia de Estados Unidos, no ha sido narcotraficante. Y mientras tanto, acaba de denunciar Pipo Chavarría, un narcotraficante ecuatoriano preso en Zaragoza, que lo quisieron obligar a inculparme a mí, a mi gobierno, como cómplice de él, y lo dice. Y vino acá un abogado, me presionaron para involucrar a Correa, si no me va a meter 150 años preso en Estados Unidos. Yo no conozco al expresidente Correa. El que sí es narcotraficante es Noboa, el que sí mandó a asesinar a un candidato presidencial es Noboa, pero eso no se publica. Pero están en esa estrategia, o sea, el lawfare
es una estrategia regional y que apoyada por el norte. Y el método más usado es, agarran un delincuente real, le dicen, te metemos 150 años preso, o puede salir en 3 años si acusas a tal persona. Eso están utilizando para perseguir a los dirigentes progresistas de América Latina. Correa, con respecto a eso le pregunto entonces, ¿ha estado en contacto con dirigentes del Frente Amplio, con personas involucradas con el gobierno, y sabe que en Uruguay está instalada la discusión si escudo de las Américas, sí escudo de las Américas o no? La oposición pide al gobierno que entre en el escudo de las Américas. El gobierno hasta ahora no ha sido claro con respecto a qué va a hacer. ¿Qué conversaciones ha mantenido con autoridades, tanto del Frente Amplio, con algún integrante del gobierno con respecto a este tema? No hemos hablado de ese tema, pero una reflexión sobre ese tema. ¿Usted sabe cuál es el país con mayor cantidad de bases estadounidenses en el mundo? El propio Estados Unidos, con 800 bases. Si quisieran erradicar el narcotráfico, ¿por qué no empiezan erradicándolo en Estados Unidos? Le insisto, ellos no combaten narcotráfico, lo gestionan. Pero no han tocado este tema con nadie del No, Frente hemos estado hablando de otras cosas. Orsi, De hecho, no he tenido reuniones oficiales y no estoy en visita oficial, por ejemplo. El presidente Yamandu Orsi dijo que es raro que no lo hayan invitado a Uruguay a participar del escudo de las Américas, pero que estaría dispuesto a integrarlo si lo invitan. ¿Qué le parece esta posición? Yo soy muy respetuoso de las opiniones de los presidentes de la región, pero si esa fuera la estrategia, hace rato ya habríamos vencido al narcotráfico. Entonces creo que es la estrategia equivocada, la represión y represión selectiva, porque le insisto, si quisieran realmente combatir el narcotráfico, ¿por qué no empiezan por el propio Estados Unidos en lugar de estar bombardeando a los demás? ¿Y cómo podría combatir Latinoamérica el narcotráfico si no es con represión? Con inteligencia. Aquí más que Rambo se necesita Sherlock Holmes. Por ejemplo, lavado de dinero. Por ejemplo, suministro de armas para el narcotráfico. Por ejemplo, combatiendo el consumo con adecuada educación, acompañamiento y por supuesto penas, etcétera. Nadie está negando eso. Pero quedarse solo en la represión y la violencia no resulta absolutamente nada. Pero en Ecuador la violencia no empezó en esta administración, ya estaba instalada en la suya, ¿no? Está totalmente equivocada, mi querida amiga. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, solo superado por Chile, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Yo encontré el país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes con base militar estadounidense. En 2008 se acabó el convenio, salió la base militar, dejamos al país con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo superado por Chile, doble nivel de ingreso per cápita. Para nuestro nivel de ingreso per cápita debimos ser el país más seguro del planeta. Hoy estamos en más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por destruirnos a nosotros, destruyeron toda la institucionalidad, debilitaron al Estado, corrompieron totalmente el sistema de justicia, repartieron las cárceles, eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, las repartieron entre las mafias, dirigieron el crimen organizado y hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Por qué hay inmigrantes entonces de Ecuador a Estados Unidos, por ejemplo? Pero ese es otro error. Uno de los más grandes orgullos de mi gobierno es que el flujo migratorio se revirtió. La gente, en lugar de salir, y eso lo dice informes internacionales, puede verificar, comenzó a retornar. Ahora nuevamente vuelve a salir, incluso con todos los peligros del ICE, el ICE, como lo quieran llamar, no la persecución de Estados Unidos. Lo han dicho, prefiero exponerme a esto a seguir viviendo en el país para que me maten. Dijiste en algún momento que la invasión de Estados Unidos a Cuba sería otro Vietnam para Estados Unidos. ¿Tan seguro estás de que perdería? Si invaden Cuba, por supuesto, como si invaden Venezuela, pues eso no invaden, solo bombardean, solo bloquean. Pero en todo caso leía... ¿Cuáles serían las fuerzas aliadas de Cuba en este caso? No, el pueblo cubano. Ellos tienen integrada la resistencia en su cultura. Pero leí ayer, o hoy día, mañana, yo no recuerdo, que Trump decía, yo puedo hacer lo que quiera con Cuba. Por supuesto, si nadie está discutiendo eso. Dijo eso y dijo que sería un honor. Sí, o sea, maneja el ejército más poderoso de la historia de la humanidad. Nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo si eso es civilización. O sea, civilización significa precisamente que no puedo hacer lo que quiera con el otro porque soy más fuerte. Pero explíquenle eso a este señor que maneja el ejército más fuerte de la historia de la humanidad. ¿Y cómo evalúas el alineamiento que está intentando Washington con Latinoamérica, buscando acuerdos comerciales, buscando algún tipo de cubrir necesidades que pueden tener nuestros países emergentes? Si son beneficiosos para ambas partes, encantados. ¿Quién puede estar contra tener un socio comercial con Estados Unidos? Otra cosa es que estemos en función de sus intereses, otra cosa es que sean imposiciones. El acuerdo comercial que acaba de firmar Ecuador con Estados Unidos es una vergüenza. Puede leer los artículos. Dice, por ejemplo, que si Estados Unidos pone trabas a ciertos bienes, aranceles, etcétera, enseguida Ecuador debe replicar las medidas en la línea de las decisiones de Estados Unidos. Es decir, nuestra política comercial va a estar dictada de Estados Unidos. Eso ya no es acuerdo comercial, eso es ser lacayo, cipayo, eso es ser protectorado. Y tampoco podemos permitir que nos digan, bueno, negocia conmigo, pero no con China, con otros sectores. O sea, somos países soberanos, debemos buscar lo mejor para nuestros pueblos. ¿Qué expectativas tiene con respecto a estos mecanismos que se han activado en el ámbito internacional? Decía que va a haber novedades en poco tiempo. ¿Qué habilitarían esas posibilidades? ¿Que pueda volver a Ecuador, por ejemplo? Técnicamente sí. Lo dice la Constitución. Hay jurisprudencia. Nuestra Constitución es muy garantista, es la más garantista tal vez de la humanidad, ¿no? Hay jurisprudencia, hay interpretación de la Corte Constitucional
pero con nosotros trapean el piso. Y la consigna es no dejarme regresar. Y no es consigna solo de Ecuador. Tenemos suficientes indicios para entender que se ha llegado a un acuerdo. Noboa, yo te entrego a Estados Unidos el país, y el país se ha vuelto un protectorado de Estados Unidos. Tenemos soldados extranjeros. Se ha rechazado hacer una urna, reiteradamente, pero tenemos soldados extranjeros, acuerdos comerciales vergonzosos. Yo te entrego el país, pero tú entrégame a Correa, ¿no? Entonces, vamos a ganarle a nivel internacional. Eso derrumbaría todos los casos, pero con nosotros, como les he dicho anteriormente, hacen lo que les da la gana. ¿Y ese fallo espera que esté este año? Sí, muy pronto. ¿Se imaginan un rol activo de vuelta en la política ecuatoriana o pretende limitarse a un rol más académico, que es el que está llevando adelante, o un rol de mensajero internacional, digamos? Estoy en un rol tremendamente activo. Está bien, pero a nivel interno me Muy a mi refiero. pesar, porque a mí nunca me dejaron ser expresidente. Yo quise ser expresidente. Nunca me dejaron en paz. Me quitaron, para que vean los abusos. A nosotros nos condenan en abril, en pleno COVID, a rompecinchas, porque querían era inhabilitarme para que participe en la elección del 2021, donde yo anuncié que me podía presentar como asambleísta por los migrantes o vicepresidente. Entonces, en 7, 8 meses hicieron todo un caso, una casación que demora un año, por lo menos, la hicieron en, ¿cuánto? 20 días, creo, 17 días laborables para casi una veintena de personas. O sea, todo un horror, todo es descarado, ¿no? Entonces, luego de condenarnos, hacen una ley para quitar las pensiones vitalicias a los presidentes y vicepresidentes que han sido condenados por corrupción. Pero usted es sancionado con las normas que regían el momento de la infracción. La aplican retroactivamente para quitarnos las pensiones vitalicias. Yo soy el presidente que más ha ganado elecciones y soy el único presidente sin pensión vitalicia. Entonces, hemos sido víctimas, no me gusta victimizarme, pero es la realidad. Hemos sido objeto de todos los abusos. Y este será un abuso más. Cuando ganemos a nivel internacional, van a ser tabla rasa de esa decisión. ¿Existe entonces la posibilidad de hacer leyes retroactivas en su país? No existe a nivel derecho, pero lo han hecho una y varias veces. Es que América Latina no conoce lo que ha pasado en ¿Y no hay Ecuador. formas de Le pongo apelación? otro ejemplo, ¿No hay pongo formas otro de ejemplo. apelación? Todo está tomado. Destituyeron la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal que no se puede destituir. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Calla, pues, hay una doble moral terrible. Ya le doy otro ejemplo de doble moral. A ver. Pero déjeme darle otro ejemplo de ley retroactiva. Para inhabilitarme en el 2018, hicieron una consulta popular inconstitucional, manipulando a la gente, donde la pregunta 2 era, había reelección indefinida en Ecuador, yo podía presentarme nuevamente como presidente y sabían que los barría. ¿Usted está de acuerdo en limitar la reelección a una sola reelección? Sí. Bueno, eso ríe para el futuro, pero no, que ríe del 2008, de 10 años atrás, para inhabilitarme. O sea, lo que hemos vivido son realmente horrores. Otro ejemplo de doble moral. Maduro es un dictador porque no enseñó una sola acta. Nos robaron las elecciones en abril 13 del año pasado. Noboa no mostró una sola acta y el mundo no dijo absolutamente nada. ¿Esperaba otra reacción también del Frente Amplio acá en Uruguay? No, son queridísimos compañeros. El problema es que gran parte del problema es la mafia mediática que existe en Ecuador, que cubre todo, dice lo que quiere, lo que le conviene lo calla y manipula en todo momento. Si nosotros no entendemos el problema mediático que tenemos en países como Ecuador y en general América Latina, con las excepciones de siempre, por ejemplo, los medios públicos, medios alternativos, etcétera, aunque allá también están tomados los medios públicos por las mafias. No hemos entendido casi nada, ¿no? Entonces, le insisto, prácticamente América Latina no está enterada de lo que ha pasado en un país marginal para la región como Ecuador. Hoy, ¿cómo ve el conflicto que está teniendo en la frontera con Colombia? Se habla de ataques en la frontera, Petro dice que hubo muertos en las últimas horas. ¿Cómo está visualizando eso? Ese es un plan que viene de hace unos 2 meses. Noboa es un total lacayo de Trump, pretende imitarlo. Noboa, dicho sea paso, es nacido en Miami, ya es un chico muy limitado, el heredero más rico, nacido en Miami, que de casualidad es presidente de la República, porque asesinaron a un candidato muy opositor a nosotros y nos culparon, con la fiscal que es su cómplice. Todo fue mentira, pero nos hicieron perder las elecciones y ganó Noboa. Y por eso Pipo Chavarría, este narcotraficante en Zaragoza, dice, el que mandó a matar a Villavicencio fue Noboa, y es creíble. Pero en todo caso, es un lacayo de Trump, quiere hacer mérito, y bueno, está defendiendo a su país de origen, que es Estados Unidos, y de hace 2 meses nosotros sabíamos que iban a intentar generar incidentes con Colombia para interferir en las elecciones de Colombia, que todos los pronósticos dicen que la va a ganar el oficialismo, como ya ganó la legislativa. Como hay sectores patriotas en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y ellos son también los que nos informan, se opusieron a eso. Pero parece que siempre encuentran un obsecuente y están provocando a Colombia, y obviamente ha habido ataques en la frontera para combatir el narcotráfico y han vulnerado la integridad territorial colombiana. Rafael, está describiendo un escenario de fragilidad en varios aspectos. ¿Corren riesgo las democracias latinoamericanas en este contexto? Hace rato algunas democracias están muertas. Usted no puede llamar democracia a Ecuador. Defíname qué es democracia. Si es tener elecciones cada 4 años fraudulentas, sin información, bueno, tenemos democracia.
Pero democracia es una serie de componentes. Por ejemplo, son elecciones limpias, transparentes, igualdad de condiciones. Acaban de proscribir el partido más grande de la oposición, mi partido. No, con eso nos impiden participar en elecciones seccionales, las cuales ganamos arrasadoramente, las últimas. ¿Ya? No existe ley, se inventaron. Hay una denuncia anónima de lavado de dinero y por eso el fiscal pide que nos suspendan. Pero nos sancionan cuando la sanción viene después de haberse probado el hecho, recién empieza la investigación. ¿Se imagina el precedente? Yo quiero bloquear al Frente Amplio, presento una denuncia anónima, el fiscal pide que lo proscriban, lo proscribieron antes de investigar. ¿Ya? Eso estamos viviendo en Ecuador. Entonces, en Ecuador no existe democracia en el 2017, no lo entiende América Latina. Existen elecciones fraudulentas, no existe Estado de Derecho. A usted le entran a las 2 de la mañana a la casa por una denuncia anónima, lo meten preso y no sabe de qué lo están acusando. Es como la novela El proceso de Kafka, ¿no? Revísenla. Entonces, acaban de allanar al alcalde de Cuenca, opositor al gobierno, la tercera ciudad más grande. El pobre señor a las 2 de la mañana sale un video diciendo, y bueno, felizmente tocaron a la puerta, no la tumbaron. O sea, ya hay que agradecer que entran a tu casa a las 2 de la mañana tocando la puerta, no tumbándola. A ese nivel nos han llevado. Correa, ¿y cómo ve usted que lo que fueron las últimas elecciones en Venezuela? Porque han sido tildadas de corrupción. De hecho, el gobierno uruguayo ha tenido también una disputa interna con respecto a cómo posicionarse con ese tema. ¿Usted considera que fueron elecciones válidas las que eligieron a Maduro la última? No tengo por qué dudar, pero sí creo que debían presentar las actas. Que nunca las presentaron. Pero tampoco Novoa. Y con Novoa no dicen absolutamente nada. Estamos hablando nada. de Venezuela. Sí, pero yo creo que hablar relativamente es no contextualizar las cosas. ¿Ya? O sea, yo estoy de acuerdo. Que presenten, si le corresponde a ellos, que presenten las actas, como también la oposición podía presentar su acta. ¿Por qué entiende que no las presentaron? Desconozco el sistema interno de Venezuela. Y le digo, lo cuestiono, yo le he dicho, no lo digo ahora, lo dije en el primer momento, presenten las actas. ¿Lo reconoce como una dictadura? Lo que molesta, no, eso es absoluto. Lo que molesta es que no hizo exactamente lo mismo y nadie lo cuestiona. O sea, sigue creyendo en el resultado. O sea, depende de quién no muestre las actas. Pero cuando habla de Ecuador y de Novoa dice que es una dictadura porque no presentó las actas. No solo por eso, te he dicho porque robó las elecciones, porque hay persecución, porque hay allanamientos, porque hay falsos positivos. Lo mismo podría decirle de Venezuela. Eso sí te puedo defender algunas cosas, por ejemplo, los presos políticos o políticos presos. Es que se olvidaron que hubo intentos de asesinato contra el presidente, intentos permanentes de desestabilización, desembarco de invasores, guarimbas con 44 muertos que quemaron vivos a jóvenes chavistas. Es que no son crímenes que deben tener responsables, y si esos responsables son políticos no deberían estar presos. Una cosa es tener presos políticos, otra cosa es tener políticos presos. Ecuador tiene políticos presos y persecución sistemática, ¿no? A través de la utilización de la justicia. Pero en Venezuela el Observatorio de Cárceles y otros organismos ONGs denuncian desde hace muchísimos años la persecución, el secuestro de personas. De hecho, hubo un uruguayo, el uruguayo Fabián Buglione, que fue secuestrado, estuvo 9 meses preso sin conocerse el paradero. No conozco, seguramente. Y no había ningún elemento para que quisiera pensar que era un infiltrado del gobierno de Estados Unidos, como lo señalaban. Terrible, y si es como tú le dices, lo rechazo totalmente. Pero, por ejemplo, Venezuela se encuentra en estado de guerra, ¿no? Ahorita ya invadida, pero hasta antes del 3 de enero estaba en estado de guerra, totalmente agredida por todos los lados, con un bloqueo que le redujo los ingresos petroleros de 55.000 millones de dólares a 700 millones de dólares en un momento dado, ¿ya? Entonces, se pueden cometer errores en ese momento, en ese estado de paranoia. Lo mismo y peor pasa en Ecuador, sin ningún bloqueo, sin ninguna amenaza externa. ¿Quién dice algo? El asunto es que esos errores de lo que habla en Venezuela, Michelle Bachelet, desde la ONU, planteaba ejecuciones extrajudiciales. No estamos hablando... Bueno, que lo prueben, porque yo tampoco he conocido de aquello. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo con... Se viene denunciando desde hace tiempo. Ejecuciones extrajudiciales, donde sí ha habido, sí conozco casos, donde la oposición quemaba vivos a jóvenes de 16, 17 años chavistas. Y eso casi no se habla. No le consta... Pero mira que siempre acabamos hablando de Venezuela, como usted bien dice, no estamos hablando de Ecuador, sino de Venezuela. No, bueno, ya vamos a hablar de... Yo soy ecuatoriano. Está bien, pero tiene que ver con esto. No reconoce que hayan existido esas... No le crea a Bachelet lo que plantea. Puede estar mal informada, yo respeto mucho a Michelle Bachelet, pero yo he estado en Venezuela, he visto las cosas de primera mano, puede ser que no vea todo, puede ser que me oculten algo, pero hay distorsiones terribles, o sea, hay una manipulación mediática, un asesinato reputacional. Empecemos con esto. No era una narcodictadura, no era Maduro el jefe del cartel de los soles, y Novoa dijo, ya tenía pruebas de que ese cartel de los soles nos había financiado a nosotros, que había informe de inteligencia. Capturan a Maduro y resulta, no ha sido director del cartel de los soles. Y lo que preparaban en Ecuador. Pero además, tremenda mentira, pues ¿cuánto tiempo dijeron eso? Entonces, por lo menos, tengamos un poquito más de prudencia, prendamos las alertas, entendamos que hay por lo menos un poquito de manipulación mediática. Pero ¿por qué cree, volviendo al tema de las actas que decía el paralelismo con Ecuador, ¿por qué cree que pese a que el gobierno de Maduro no presentó las actas, igual es un gobierno democrático y elegido por el pueblo, si no vio las pruebas? Aquí presentaron las actas.
Si no se presentan las actas, no es un gobierno democrático. Pero acá no está en duda el sistema democrático. Y Y sí. no está en duda, nunca estuvieron en duda las ¿Y elecciones. quién duda o sea, la prensa, la presión, organismos externos ponen en duda, entonces hay que presentar las actas? Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo con que se presenten las actas, eso lo estamos discutiendo. Estoy en desacuerdo con la doble moral. Noboa robó las elecciones de abril, los resultados son imposibles, matemáticamente, estadísticamente. Después hicimos encuestas, ratificaban nuestros resultados y que ganamos. No abrió una sola acta y ahí sí no pasa absolutamente nada. Esperaba No que, mostró una sola acta, no abrió una esperaba sola urna. que Lula, como gran referente de la izquierda en Latinoamérica, tuviera una posición más dura con respecto a Noboa, con respecto a esto que está planteando. Mire, Lula es un querido amigo y es un líder mundial, ¿no? Y tiene suficiente con Brasil. O sea, yo entiendo estas posiciones. Entiendo lo de Uruguay. Se Ecuador es un país marginal. El poder mediático es el más fuerte del planeta. Si distorsiona el poder mediático, qué difícil es entender lo que está pasando en un país. Así que creo que Lula desempeña un excelente papel. Ojalá pueda hacer un poco más, pero creo que ya está siendo suficiente. ¿Cómo se combate desde su perspectiva esa hegemonía mediática de la que está hablando? Ese es un gran desafío, no para la izquierda, que es la principal víctima. Todos somos víctimas. Sin información no hay democracia. Y esto lo decía Jean-François Rebel, santo patrono liberal, no lo dice un marxista, comunista, ¿no? Yo creo que, o sea, hay problemas muy profundos. Por ejemplo, la estructura de propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Propiedad de las transnacionales, en nuestros países propiedad de las élites. Y que nadie se engañe, porque se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Que nadie se engañe en eso. Entonces, por eso confío tanto en los verdaderos medios públicos, que son de la ciudadanía, ¿no? No son de gobierno, son de la ciudadanía. Pero en todo caso, hay muchos frentes por donde atacar este problema muy grave, pero yo creo que un punto crucial es poner a la verdad como un derecho humano, reformar la Carta de Naciones Unidas, que ya tiene más de 75 años, y poner la verdad como un derecho humano. O sea, si me roban el celular, ese tipo se va preso. Me roban la verdad, no pasa nada. La mentira debe ser penalizada. Peor aún cuando tiene repercusiones colectivas. Peor aún cuando viene de gente que tiene la obligación de decirme la verdad, como un político, como un periodista, como un maestro. Entonces, poner la verdad como un derecho humano, poner eso en nuestras constituciones como principio constitucional, las respectivas leyes, y que sea el ciudadano el que pueda reclamar cuando le esté robando la verdad a un medio de comunicación. Porque sin verdad no tendremos democracia y no tendremos posibilidad de desarrollo. Porque para el desarrollo son fundamentales las acciones, la acción colectiva es fundamental, en conjunto, no solo de individuos, en conjunto como sociedad. ¿Cómo toma las debidas decisiones de acción colectiva si no tiene adecuada información? Empezando por saber elegir. La verdad va atada a la coherencia, y usted decía, la justicia de mi país es corrupta, me persigue y por eso voy a organismos internacionales, a Naciones Unidas, buscando que se me juzgue correctamente. Cuando Naciones Unidas, una de sus oficinas, dice en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, usted dice, bueno, están mal informados. Allí hay una incoherencia. O No. creen lo que plantea Naciones Unidas, Usted o está equivocado en cuestiona. una cosa. Donde yo he recurrido, no es un relator de Naciones Unidas, no es alguien que hace un informe unipersonalmente. Se trata de, creo que 12 jueces a nivel internacional de altísimo nivel que estudian los casos 5 o 6 años. Mi caso lleva 6 o 7 años. Entonces, de ninguna manera es la misma dimensión. Pero en Bueno, mi pero caso, Naciones Unidas pero ya en que todo toca caso. mi caso, mire, le pongo algo muy fácil. Y ustedes pueden tomarlo como tarea para impulsarlo. Fue tan manipulado el caso Soborno en Ecuador que sembraron pruebas en una computadora de una asistente que nos acusaba, Laura Terán se llama. Los sobornos son del 2012 al 2016 y los registros están en un archivo que fueron sembrados en el 2018. Es facilito demostrar que si yo estoy mintiendo diciendo la verdad, ¿no? Y si estoy mintiendo, yo mismo me voy a entregar a Ecuador. Pero ayúdenos a sacar eso, a que se haga una auditoría forense esa computadora para demostrar cuándo sembraron, cuándo estuvieron esos archivos ahí. Verán que son del 2018. Algo tan elemental nos han negado. Imagínense, primera vez que los culpables quieren que se revisen las pruebas y los acusadores son los que evitan que se revisen las pruebas. Correa, ¿cómo explica en esta tendencia de América Latina del corrimiento hacia la derecha o hacia el conservadurismo en una nueva oleada, si se quiere? Yo creo que hay que matizar eso. Depende cuál es el punto de referencia para comparar. Si son los años 90, estamos mucho mejor. Los 90 era derecha contra derecha. En 3 elecciones presidenciales que hubo en mi país, hay segunda vuelta en mi país, balotage, todas las 3 segundas vueltas fue derecha contra derecha. No existía la izquierda. Y no existía hasta 1998, el consenso de Washington, el fin de la historia, hasta que ganó Chávez en Venezuela. Luego empezaron a caer como castillo de naipes los gobiernos neoliberales, vino llaman la marea rosa, una época de oro de América Latina, 2002-2014, disminución de pobreza, disminución de desigualdad, crecimiento, presencia mundial, dignidad, soberanía, integración, ¿ya? Y sí, en un momento dado en América Latina, de 10 países, en Sudamérica, 10 países hispanos, porque hay países angloparlantes como Guyana, incluso neerlandeses como Surinam, que hablan neerlandés, 8, 9, prácticamente todos eran de izquierda, ¿ya? Entonces, probablemente con respecto a ese punto se retrocede un poco, pero ni tanto, depende de cómo lo vea. Nunca tuvimos las 3 principales economías de América Latina en manos de la izquierda, al inicio del siglo. Ahora las tenemos, Brasil, México
y Colombia. Yo creo que la diferencia más que cuantitativa es cualitativa, me refiero a nivel de intensidad. Los gobiernos de derecha que han venido, antes respetaban ciertos límites. Yo cuando goberné, tuve colegas de derecha, Alan García, Piñera, ¿no? Pero todos fomentaban integración, todos respetaban los derechos humanos, todos respetaban la democracia. Ahora no se respeta absolutamente nada. Lo que daba vergüenza antes ahora da palestra, por ejemplo, el sometimiento a Estados Unidos. Entonces, yo veo más bien no una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, la clase derecha que no ha llegado, una ultraderecha, que en verdad una derecha ni siquiera ultra, sino la calla, sin payos, ¿no? Entreguistas y inconsecuentes. Porque, por ejemplo, Milei es cheerleader de Trump. Milei es libertario, Trump no es libertario, ¿ya? No es cheerleader por compartir la misma ideología, sino por entreguista. Entonces, esa ha sido la diferencia, una polarización y una derecha de otra calaña, ¿no? Que los cánones de comportamiento de las izquierdas y las derechas se han modificado es un punto bien interesante para analizar. Ahora, ¿por qué entran las derechas cuando las izquierdas llegan a resolver problemas de la gente común, la vida cotidiana? ¿Qué autocrítica hay de la izquierda acerca de haber podido compensar esas necesidades del pueblo? Es que eso es una palabra que le encanta sobre todo a la izquierda, la autocrítica, ¿no? O sea, nosotros sacamos 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, fuimos los campeones de reducción de la pobreza a nivel continental, disminuimos la desigualdad, disminuimos la fuente de desigualdad, la regulación del trabajo versus el capital, tuvimos la mejor red de carreteras de Latinoamérica, la tercera infraestructura de Latinoamérica, la quinta matriz energética a nivel mundial en cuanto a seguridad energética, la mejor de América Latina, pero tenemos que hacer una autocrítica. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar. Pero por un lado nos acusan de autoritarios, totalitarios, que hacer todo, y por otro lado nos acusan de no haber sido tareas espirituales, cambiar el alma de la gente. No podemos hacer todo, esto es una labor colectiva, ¿no? Y yo sí creo, yo trabajo en eso, estoy a punto de publicar un libro, que el desarrollo no es un problema técnico, es un problema político, cultural e informativo, ¿ya? Sin buena información no tendremos desarrollo, la manera de dominar. Pero sin un poder público, político en general, en función del bien común, tampoco tendremos desarrollo. Y si no cambiamos ciertos rasgos culturales que también responden a comportamientos ya más espontáneos, ¿no? Uno de esos es que nos cansamos, somos noveleros. Yo les voy a poner un ejemplo. Una vez escuché a un periodista, ¿ya? En las elecciones del 2017, uno de los más inteligentes, periodista deportivo, sobrino de un gran amigo mío, uno de los más inteligentes, no, me digo Arco, que explicaba cómo su papá había enfermado de cáncer, ¿ya? Y que había gastado $38 y había tenido la mejor atención en los hospitales públicos y que había salvado su vida. Y cuando preguntan, ¿y usted por quién vota? Por Lazo, era nuestro opositor. ¿Y por qué? Porque se necesita un cambio. ¿Un cambio para qué? Entonces, somos noveleros, nos cansamos y buscamos cambios y buscamos soluciones mágicas. Y algunas veces nos gusta tal incertidumbre. Sabemos que ese tipo nos está mintiendo. Sabemos que es imposible de la noche a mañana pasar de la pobreza a la prosperidad, lograr total seguridad. Pero somos como el jugador empedernido, que pese a que todo nos dice razonablemente que perderemos la próxima vez, puede ser que gane y apuesto nuevamente. ¿Ok? Su gobierno, comportamientos también que tenemos que revisar. Su gobierno fue cuestionado por el vínculo con los periodistas, también con los sindicatos. ¿Allí hace algún tipo de autocrítica? Más allá de estos logros. No quisiera, digo, seguramente yo soy impulsivo, alguna vez se ha cometido un error, pero desmitifiquemos las cosas. O sea, Ecuador no tiene prensa independiente, tiene mafia mediática. Ve a quién pertenecen esos medios de comunicación. Discutamos si alguna vez defendió una mentira o lo que trataba era defender la verdad, el bien común, el país. Y sobre los sindicatos, vaya a ver lo corrompidos que son. Cuidado, tenemos muchos sindicatos que nos apoyaban, pero hay otros sindicatos corruptos. Te quisiera hacer una autocrítica, seguramente me equivoqué en algún exceso, alguna expresión, pero en el fondo no. Combatimos la mentira, la manipulación por el bien de nuestro pueblo, por amor a la verdad. Combatimos la corrupción que tienen ciertas dirigencias sindicales totalmente infiltradas. Entonces, seguramente cometimos algún error, pero nuestro accionar fue siempre en función del bien común, por honestidad y por la patria. Usted cuando habla de Noboa, habla de corrupción, habla de violación a los derechos humanos, de una administración de derecha, etcétera. Cuando va al caso de Venezuela, lo justifica, porque dice, bueno, estas violaciones, presuntas violaciones a los derechos humanos que exponen las organizaciones, por ejemplo, se dan en un contexto de guerra, de conflicto, de incertidumbre. ¿Por qué justifica las denuncias de Venezuela y da por hecho lo que está pasando con Noboa? Con todo cariño, está nuevamente equivocada, está poniendo palabras en mi boca que no he dicho, y yo algo entiendo el español. Yo nunca he utilizado la palabra justificar. No, esa es una palabra que es una cosa puede haber explicación para algo. Que en el estado de guerra que están en una paranoia, cometen excesos. Eso no es otra cosa es justificar los excesos. Yo jamás los voy a justificar. Bueno, pero yo he verificado muchos casos que se han dicho y no son verdad. Decir el contexto importa. Si hay un caso de abuso, seré el primero en denunciarlo, por el amor de Dios. El caso del uruguayo, no lo conozco,
Pero si es como usted lo dice, pues tenga todo mi respaldo, donde hay que firmar para respaldar a este compañero. ¿Cómo valora la posición de Delcy Rodríguez, que una vez que Maduro estaba en Estados Unidos, abrió el diálogo con Estados Unidos y bueno, y ha dicho que ha sido muy bueno el diálogo con Trump? ¿Cómo valora su posición? Pero ¿qué quiere que haga si tiene una pistola en la cabeza y tiene un rehén en Estados Unidos? ¿Sabes lo que le puede pasar a Maduro? Entonces, pongámonos en sus zapatos también. Pero decía que molesta. A mí me molesta, o sea, ver un tuit que dice gracias a la amabilidad del gobierno de Trump, por supuesto que me molesta. Pero normalmente comprende, ¿no? Y acerca no del... lo justifico, lo explico. ¿Por qué? Porque tienen una pistola en la cabeza, pues tienen un rehén, 2 rehenes. Nicolás Maduro y su esposa. ¿Usted cree que Delcy Rodríguez se dio vuelta? No, no creo. ¿Sigue siendo fiel al madurismo? Delcy es una mujer íntegra, ¿no? Muy capaz. Rafael, el gobierno de Cuba está aceptando conversar con Estados Unidos a los efectos de que se flexibilicen esas medidas que entiende el gobierno son de ahogamiento. ¿Usted cómo ve esa situación? Si usted no tiene Trump todo derecho, asegura que Cuba cae. si hay retroceso civilizatorio, ¿qué le queda hacer? Supóngase que hay un abusador. Perdóname ser tan gráfico, pero bueno, una chica, un abusador, 2 gorilas, 3 gorilas, violan todos los días. ¿Ella qué va a decir? No vamos a las cortes, no existen, vamos a la instancia internacional, no existen. Pues menos negociemos, no me violen, deje de violarme, soy su esclava, etc. ¿Me explico? O sea, lamentablemente tienen que someterse a la fuerza de los hechos, que están siendo, o sea, Cuba no tiene electricidad, por el amor de Dios. ¿Y qué pasa con con el lo que apoyo significa que los hospitales internacional? no tengan electricidad? Entonces, ¿qué más le queda hacer? Pero es imponer la fuerza. Y el mundo queda silente ante eso. La presidente Sheinbaum estaba negociando la posibilidad de llevar petróleo hacia Cuba, pero ¿Cuba se quedó sin aliados? No, yo creo que tiene muchos aliados, pero el mundo está aterrorizado. Y esta solución, yo también creo que es una fantasía cuando la izquierda habla de que unidos los pueblos y cambiaremos la situación en el mundial. Eso nunca ha pasado ni pasará. Esto cambiará en los propios países centro, del propio Estados Unidos. Y si hay reservas morales en Estados Unidos, y si hay intelecto en Estados Unidos, y ya están reaccionando los propios estadounidenses. Y ellos serán los que pondrán límite a un tipo como Trump, ¿no? Este cambio, ¿ya? Y el retomar el camino civilizatorio vendrá de los propios países centro. ¿Visualiza Rafael que deja todo en manos de Estados Unidos? No, tanto la nuevamente situación estamos actual como... interpretando. Yo creo que podemos mitigar las cosas, que podemos resistir, pero desde la periferia intentar cambiar el orden mundial creo que es una fantasía. ¿Visualiza algún dirigente o líder político en Estados Unidos que pueda liderar ese proceso? Bueno, ya ha habido muy fuertes pronunciamientos de líderes del Senado, líderes del Congreso, como siempre Bernie Sanders. Entonces, sí hay importantísimos sectores que están reaccionando. Y usted ve ya cuando un problema permea el sector político y se vuelve transversal a la sociedad. Por ejemplo, la entrega de Óscares, todos los artistas denunciando a Trump, sus políticas, defendiendo incluso a Palestina. Por primera vez en historia, la opinión pública estadounidense está más a favor de Palestina que Israel. Eso no había ocurrido nunca antes. Entonces ya se nota un cambio. Hay reservas morales en Estados Unidos, nunca lo olviden. ¿Qué posición debería tomar América Latina frente a los conflictos como el de Medio Oriente, por ejemplo, o el de Ucrania? Miren, empecemos con el de Ucrania, ¿no? Yo fui el primero en denunciar que esto es inaceptable. Lo entendía. Ucrania dio pasos que significaban una amenaza para la seguridad de Rusia. El equilibrio nuclear se basa en el MAT, el Mutual Autodestruction, Assured Destruction, ¿no? Destrucción asegurada mutua. Pero para eso hay que tener tiempo de respuesta. Pero si los misiles están en el límite Rusia llega en 5 minutos a Moscú y no hay cómo responder. Entiendo la reacción de Putin, jamás lo va a justificar, porque no puede invadir un país soberano. Y lo dije en el primer momento, ¿no? Eso con respecto a Rusia y Ucrania. Con respecto al problema palestino, por supuesto que hay un abuso. Ahora, eso no obvia los crímenes que cometieron los extremistas palestinos en Israel, pues mataron cerca de 1000 personas, civiles, bebés, etc. Nadie está justificando eso, son los criminales. Pero un crimen no se soluciona con crímenes mayores, con el genocidio, con la muerte de niños, etc. Entonces creo que todos debemos denunciar lo de Gaza, pero sin jamás olvidar también las atrocidades que cometieron esos grupos extremistas palestinos que son coautores de la desgracia que está sufriendo el pueblo palestino. Correa, lo traigo de vuelta a Uruguay. A Venezuela no trae vuelta, qué bueno. Cuando se reúne con dirigentes frente amplistas, ¿le han manifestado el respaldo a su situación? ¿Qué han conversado con respecto a eso? Es que, bueno, además son queridos amigos, no son compañeros, nos conocemos desde antes, el Grupo de Puebla, Rafael Michelini es una referencia, su padre es el Mar Michelini. Entonces, por supuesto que siempre han estado conmigo, pero no se trata de eso, somos amigos. ¿Ha recibido se trata ese de que mensaje de parte? objetivamente, le insisto, nuevamente le planteo aquí como periodista,
pidan que se revise la computadora de Laura Terán, según una auditoría forense, para ver cuándo se sembraron los archivos de los sobornos del 2012, 2016. Verán que se sembraron en 2018. Eso derrumba todo el caso. Pero nunca lo van a permitir porque saben que todo fue un fraude. Ella fue una de las que testificó en su contra. Ellos capturan, es el modo operandi de siempre, ¿no? Yo tenía un asistente que manejaba incluso un fondo de la presidencia, a mí me acusan de haber sido $6.000 en soborno, porque todos aportábamos para ese fondo, ¿ya? Pero a su vez había hecho a mis espaldas una empresa de consultoría legal. Ella era abogada, ¿no? Ni siquiera trabaja en Carondelet, pero usted escucha, parece que trabajaba al lado mío, Carondelet, el Palacio Presidencial. Entonces, cuando nos sacan esto de sobornos, es porque ella pedía plata para hacer lobby, pero ella no daba contrato, nada, ni siquiera son sobornos, puede ser tráfico de influencias, qué sé yo. Y recién nos enteramos que tiene su empresa a nuestras espaldas. En la mete presa por corrupta, ¿ya? Porque es prohibido, si usted es funcionario público no puede recibir dinero para hacer trámite, ¿ya? Y su asistente era Laura Terán. Entonces le dice, mira, te vamos a meter 15 años presa, no sé qué acuse, aquí está la lista. Y empezó a echar lodo con ventilador, mezcló lo que había recibido con el fondo que tenía una presidencia, que están las pruebas, testimonios de cómo poníamos mensualmente, y como en un momento me sobregiré, porque somos personas honestas, no tenía fondo suficiente, por insistencia de mi secretario, pregúntele a Galo Mora, yo no quería, me dijo, dale un préstamo al fondo. Ese fondo lo utilizamos para la computadora del hijo del albañil, que era un estudiante, para la casa de la viuda que se quemó, darle una nueva casa. Poníamos una treintena de personas, yo ponía como $400 mensuales. Y presto ese dinero, lo pagaste el último centavo, esta noche que lo deposito. Entonces, como mezclan con la plata que recibe esta señora, ahí está la plata por los sobornos de Correa, $6.000. Revisen la sentencia, se la voy a publicar, pueblo uruguayo. Estén atentos a mi red de X y a mi esposo y le voy a publicar la sentencia con las pruebas. En todo caso, entonces en modo operandi, ¿no? Capturan a una corrupta y le dicen, te metemos 15 años preso, a no ser que acuse. Por supuesto, a los 3 meses estuvo libre la señora, el vicepresidente sigue preso y mucha gente en el exilio, ¿no? Ese es como siempre actúa. Quiero ir de vuelta a la frontera entre Ecuador y Colombia porque allí hay un conflicto en estos momentos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que está denunciando es que un avión de Ecuador, de su fuerza aérea, bombardeó territorio colombiano. Hay una bomba que cayó allí cerca de algunas casas, a unos 80, 100 metros, y lo que está reportando la prensa es que Petro se comunicó con el gobierno de Estados Unidos para pedirle que le pida a Noboa que pare la mano, que frene esto. ¿Está bien el camino que toma Petro de recurrir a Estados Unidos para que interceda? Formalmente no, y mire el retroceso de América Latina, ¿no? Hace 10 años hubiera recurrido a UNASUR, a la CELAC, a lo sumo a la OEA, y ya es terrible, el Ministerio de las Colonias en Washington, pero al menos a la OEA. Pero hay que recurrir directamente a Trump porque entiende muy bien Petro que el patrón de Noboa es Trump y que muy probablemente están actuando en conjunto. Nosotros, le insisto, sabíamos hace un par de meses que este tipo se iba a prestar a provocaciones con Colombia, a provocar al gobierno colombiano para tratar de interferir en las elecciones colombianas. ¿Y qué debería hacer Petro? ¿No hablar con el gobierno estadounidense? No, ir hacia lo pragmático, pues dada la realidad. O sea, no le queda otra. Es triste la realidad. Pero no le queda otra. Pero es que sí, entiende claramente que ese es el camino, pero es muy triste ver la situación de América Latina, porque le insisto, hace 10, 12 años se hubiera recorrido UNASUR, tal vez CELAC, como cuando lo bombardeó Colombia en el Grupo de Río, ¿ya? Y a lo sumo la OEA, que ya era el mal menor, pero no servía para casi nada, pero bueno, para discutir al menos, ahora se recurre directamente a Trump. ¿Es reversible ese debilitamiento de los organismos multilaterales latinoamericanos? Nada es irreversible, o sea, pero sí debemos pensar que llevamos 200 años de su desarrollo, que algo estamos haciendo mal, ¿no? Pues acaso aquí está la sentencia, ¿no? Si quieren se la leo, pero la envío mejor, la publico, no se preocupen. Y las pruebas, ¿no? $6.000 de préstamo. En todo caso, nada es irreversible, pero también es cierto que no lo hemos logrado en 200 años. Que mientras Estados Unidos, 13 colonias iniciales, se unieron, y hoy son 50 estados en la unión más perfecta de la historia de la humanidad, nosotros fuimos al inicio, depende, ¿no? Esto variaba, pero 8 divisiones político-administrativas coloniales, 4 virreinatos, 4 capitanías generales, más o menos, porque esto cambiaba. Y en lugar de mantener los 8, Hispanoamérica somos 18, nos fragmentamos. Entonces ese es el gran desafío latinoamericano, la integración. Correa, perdona Gaby, ya la última para cerrar, pero hacías referencia que tenés las pruebas de la sentencia que... O sea, tengo la sentencia aquí, si quieren leerla. ¿Quiere leer un fragmento que...? Leer la introducción, o sea, una perorata política. Estos son los jueces que nos juzgaron. Dicho sea de paso, en esos jueces se lanzó el candidato presidencial, su eje de campaña fue que yo condené a Correa, y ha sido el candidato que menos votos ha sacado en la historia de la democracia. Bueno, lo que pasa con esta sentencia, Carolina, es que en realidad lo que tenemos acá es un PDF y tiene espacios que están subrayados, son parciales. Yo preferiría que usted la publicara. Encantado, pero usted la publicara en el texto, ¿no? Para resaltar lo importante, pero no es que se ha cortado el texto. No, está bien. Por si acaso.
El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017, con un poder total concentrado en sus manos, a manera de no autócrata, dice. Sí. Me dice autócrata en la sentencia. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral y Esto la es de una prueba política. transparencia. Lea esta parte, que es la sustancial. Bueno, muy bien. A ver, léalo usted. Es que no estoy con lente, pero voy a tratar de leerlo. A ver. Bueno. La prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incuestionable para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, lo dice aquí, lo voy a publicar, ¿no? La resolución de realizar el injusto cohecho pasivo propio agravado, mediante influjo psíquico, soy culpable mediante influjo psíquico. No solo eso, mire, después dice, en esta línea de ¿Ese es abordaje... un tipo de figura legal? No eso? existe, esto no existe en ninguna parte del mundo, pero tenían que inventarse algo, no juzgan sin ley, sin nada. También resulta importante reafirmar que la estructura de corrupción era tan bien planificada que la recepción de dinero ilícito era reportada a los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, mi vicepresidente, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. Todo el mundo sabe que el presidente no dirige el sistema de contratación pública en el Ecuador. Pero esta es la sentencia que tenemos. Rafael. Ya 8 años, 7 años. Gracias por esta visita sin A ustedes, sentidos, muchísimas gracias. esta mañana. Hemos conversando con Correa. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.